Buenos días, profesor y alumnos que estén viendo este podcast. Eh, el día de hoy, el equipo Mediterráneo va a presentar las eras geológicas. El equipo está eh, conformado por un servidor, Leonardo Aldana, Santiago Ramírez, Juan José. Y Guevara Rivera Emiliano. y nuestro compañero Gersen Benavides, que el día de hoy tiene problemas técnicos, así que nada más va a estar presente en esta junta. Ok, damos inicio a este podcast acerca de las eras geológicas. Vamos a hablar sobre 5 grandes eras: la zoica, precámbrico, paleozoico, mesozoico y cenozoico. En ellas vamos a ver la Tierra y la biología que evolucionaron al mismo tiempo para apreciar las formas de vida que hemos estado viendo hasta el día de hoy, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo acerca de la primera época, era zoica? A mí me gustaría mucho comentar este tema porque eso me parece muy, muy interesante, porque es cuando el planeta estaba en un punto que no era para nada habitable. Había mucha actividad volcánica, pero actividad volcánica de veras. O sea, estamos hablando de que habían explosiones constantemente. Y aquí es como los indicios donde se empiezan a formar los mares. Para este punto es como cuando la Tierra estaba preparando, por así decirlo, un lenguaje medio vulgar, estaba preparando una sopa de vida, ¿saben? Era un momento en el que la Tierra no estaba todavía dispuesta a generar vida. Sin embargo, es muy interesante cómo aquí, a pesar de no ser habitable, dio buenos pasos para poder que se habitara la Tierra como tal. Aquí encontramos que después de varios millones de años, se empiezan a formar los primeros, por así decirlo, los primeros apariciones de vida, que eran, aquí inicia la era precámbrica. Se dan las primeras formas de vida. Aquí lo podemos apreciar en algunos tipos de algas muy, muy, muy primitivas, varias bacterias, pero organismos, unicelulares, que eran muy, muy simples, no eran para nada como los conocemos hoy en día, pero sin embargo eran formas de vida. Ya gracias a esto, después podríamos evolucionar a los diferentes y complejos formas de vida que conocemos actualmente. Ok, muchas gracias por su comentario. Está muy, muy bien definido todo lo que dijo. He de aclarar que también la era precámbrica, también la aparición de vida, lo que causó, o sea, una de las causas es los gases atmosféricos, el amoníaco, metano y demás, que al sintetizarlo con azúcares y proteínas, estos seres fueron creados semejantes a los virus o las bacterias, como nos dice nuestro compañero. ¿Alguien quiere decir algo acerca de la era paleozoica? La era paleozoica, en esta era se empezaron a formar las estructuras de los océanos y los continentes. Esta etapa se dividía en 6 periodos, que fue el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. En los primeros periodos de estos 6 se empezaron a descubrir restos vegetales terrestres y la fauna marina se fue diversificando, como por ejemplo empezaron a surgir peces, pero con sus esqueletos blandos. Todavía estaban en evolución los animales vertebrados. En el mar también aparecieron reptiles, y estos se fueron ampliando, digamos, a la tierra, y empezaron a surgir los primeros vertebrados terrestres. A finales de esta era paleozoica y en los últimos periodos, hubo cambios importantes en los relieves de la tierra, tanto en la tierra como en el océano. Y empezaron a surgir, por ejemplo, cordilleras o montañas. Ok, muchas gracias por su comentario acerca de esta era.
Vamos con la siguiente era, la era Mesozoica. Esta se caracterizó por el avance y retroceso de los mares, por los continentes glaciares y la actividad volcánica. Los periodos que abarca esta era es el Triásico, Jurásico y Cretácico, que tienen una duración entre 150 a 160 millones de años. Esta era también se le conoce como la era de los reptiles, ya que los reptiles se desarrollaron tanto en número como en tamaño. Esto lo podemos ver. Un ejemplo de ello son los dinosaurios, los cuales podían ser unos reptiles voladores, reptiles terrestres muy grandes, y insectos también había. Al final de esta era aparecieron las aves y mamíferos. A mí me gustaría hacer un pequeño inciso aquí, y es que para cuando ya aparecieron ciertos tipos de reptiles, dio inicio a los mamíferos. No, tal vez no como hoy los conocemos, pero algo muy curioso es que ellos emergieron cuando algunas especies empezaron a desarrollar glándulas mamarias. Es algo muy interesante que hasta después de que los dinosaurios pasaran a un segundo plano, porque siempre vivieron como que en sombra y se convirtieron en algunas especies de aves o reptiles, ellos pudieron tomar el apogeo de la Tierra en general. Pero es algo muy curioso, ¿no creen? Sí, como al desaparecer una especie completa, otra sale a la luz, dando nueva fauna, ¿no? Continuamos con la última época, la época Cenozoica. ¿Alguien quiere comenzar con esta? La época Cenozoica fue la última y la más corta de todas las eras. En el transcurso de esta era, el planeta empezó a adquirir el aspecto que tiene ahora. Los océanos, las costas, las montañas, valles, tomaron las características que hoy conocemos todos, y esta se dividió principalmente en dos periodos, que fue el terciario y el cuaternario. En el terciario se subdivide en otras 5 épocas, que fueron el Paleoceno, el Eoceno, el Oligoceno, el Mioceno y el Piloceno. En estas subdivisiones, los organismos marinos ya empezaban a formarse también como los conocemos ahora, y la vegetación principalmente se componía de angiospermas y gimnospermas, que se fueron reduciendo y al final quedaron en zonas de altas altitudes. Como lo mencionaba Santiago, en la era anterior, los mamíferos empezaban a tomar lugar, y en la era cenozoica eran los animales dominantes ya, y hasta se empezaron a adaptar al mar, como las ballenas azules, que fueron los primeros mamíferos acuáticos del mundo. Ok, si no te molesta voy a interrumpir y yo voy a hablar sobre el periodo cuaternario, que esta fue la aparición del hombre y el desarrollo del hombre. Este periodo ocurrió una serie de glaciaciones separadas, lo que hicieron que el clima cambiara de hielos y estar congelado todo a desiertos y todo seco. Con esto el nivel del mar cambió mucho por la disminución de los glaciares, y con esto la flora y fauna tuvieron que adaptarse también a estos cambios climáticos. La fauna emprendió migraciones con las que se defendió a estos cambios, y los grandes mamíferos como los mamuts mastodontes se extinguieron. El Pleistoceno aparece la especie humana, que después de pasar por diferentes formas evolucionó hasta alcanzar las características del día de hoy. Yo creo que con esto concluimos con el podcast. ¿Alguien quiere decir algo, sus conclusiones o alguna aportación? Quiero hacer unos comentarios aquí, y es que como toda historia que tenemos recopilada a base de mucha investigación,
nos da como resultado que a pesar de lo adversas que puedan ser las situaciones, la vida siempre emerge y siempre encuentra la forma de adaptarse. Sea muy simple o sea muy compleja como lo es hoy en día, la vida siempre ha predominado en la Tierra y siempre ha abundado. Y eso es gracias al proceso larguísimo que hemos tenido de millones y millones de años. Y es algo pues, sumamente interesante, hasta bello, podríamos decirlo así, que estos tipos de condiciones se den para que la vida siempre emerja, ¿no? Es algo muy sorprendente. Sí, y también todo el tiempo que tiene que pasar para que una especie, como lo son los humanos, empiecen a razonar como lo hacemos nosotros ahora. Porque como dato curioso, los humanos existen hace 195.000 años y apenas hace 6.000 años empezamos a contar los años. Entonces, ¿cuánto tuvo que haber de evolución en esos 190.000 años? Ok, con esto damos concluido este podcast de hoy. Espero que les haya gustado, agradado la información que se presentó hoy. El equipo se despide. Lamentamos lamentamos el recorrido o los problemas técnicos que tenga Gersen Benavides, aunque trabajó mucho en la información sobre este podcast. Le agradecemos su tiempo y atención. Ok, nos Hasta luego. vemos.